entramos a los atrios celestiales donde se encuentra nuestro abogado intercesor, Cristo Jesús, intercediendo por cada uno de nosotros por medio de la oración, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su santo nombre, Señor. Perdone nuestros pecados, Señor, de pensamiento, palabra y obra, Señor. Mire, Padre Santo, que hemos pecado, Señor, ante su presencia, Señor. Mas, sin embargo, le pedimos perdón, Señor, por la sangre de nuestro amado Señor Cristo Jesús, que fue derramada en la cruz del Calvario como pago y expiación por cada uno de nuestros pecados, Señor. Perdónenos, Señor, y ayúdenos, Señor, para nosotros seguir creciendo ante su presencia día tras día, Señor, espiritualmente. Le pido por las personas que nos están mirando por medio de las redes sociales, bendígalos y cuídelos, Padre Santo, escuche sus peticiones que tienen ellos dentro de su corazón. Gracias, Padre Santo, Padre bendito, en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Santos. Amén. Sean bienvenidos, mis amados hermanos. Que el Señor esté con cada uno de nosotros en este tema que es esencial. Mis amados hermanos, vemos claramente que hay un enemigo que se llama Diablo y Satanás. Este ser busca y seguirá buscando miles y millones de formas para nosotros que sigamos pecando. Y es sumamente interesante que nuestro Dios, aún hasta el día de hoy, está buscando a que nosotros nos arrepentamos. Génesis capítulo 44, vimos claramente que los hermanos de José están abriendo los costales porque el mayordomo de José, acuérdense que José era el gobernador de Egipto, así es que el mayordomo va a empezar a buscar saco por saco hasta encontrar la copa de plata. Y claramente los hermanos de José están 100% seguros que nadie de ellos lo había tomado. Dice, abrió cada uno el costal suyo. Pero aquí viene lo interesante, versículo 12. Y buscó desde el mayor. ¿Desde quién empezó a buscar? Desde el primogénito. Y después, conforme a su nacimiento, hasta terminar con el menor. Este es el tema de hoy. El registro de la búsqueda de la copa de plata del gobernador de Egipto inició ¿de quién? Del mayor. La copa fue hallada en el costal de Benjamín. Eso mañana lo estudiaremos, pero estudiaremos el por qué empezaron a buscar desde el mayor hasta el menor. Ayer estuvimos hablando claramente que en el libro de Daniel se habla de que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Todo eso nos indica que iba a haber un juicio previo a la venida de nuestro amado Señor Cristo Jesús. En Mateo capítulo 25, cuando nosotros estudiamos el tema o la parábola acerca de el juicio de las naciones, vemos claramente que nuestro Dios hace una separación. Y no me quiero claramente introducir demasiado al tema acerca de esto, pero es necesario que nosotros lo vayamos entendiendo parte por parte. Mateo 25 habla sobre el juicio de las naciones y ahí marca que Dios hace una separación entre los cabritos y las ovejas o los borreguitos. Y claramente en esa separación que hay, eso es antes de que se aparezca nuestro amado Señor Cristo Jesús en las nubes del cielo. Cuando Cristo Jesús venga en la nube del cielo, cada uno ya tendrá su destino, cada uno ya sabrá hacia dónde ir, hacia la muerte o hacia la vida eterna. Hay dos caminos y no hay otro más. Entonces, así como en el
en el capítulo 44 de Génesis, en el versículo 12, dice que empezaron a buscar desde quién, desde el mayor. De la misma manera empezará a juzgar desde los primeros que habitaron la tierra hasta llegar a nuestros días. Así es que los primeros que habitaron la tierra viene siendo la descendencia de Adán, los primeros, los antediluvianos. Por ellos iniciará el juicio investigador. Y eso, hermano Tadeo, ¿qué significa el juicio investigador? Cuando nosotros hablamos de un juicio investigador, nosotros nos relacionamos con un juicio que se hace siempre en los tribunales previo, antes del juicio, el juicio general. ¿Y cómo se hace eso, hermano Tadeo? Miren, si una persona comete un atropello, comete algo, un crimen, vamos a ponerle el crimen, entonces los detectives están ¿qué? Buscando pistas. Ese es un juicio. Los detectives andan buscando pistas. Y como los detectives andan buscando pistas de que yo sea culpable o de que yo sea inocente, de igual manera, en el juicio investigador se abren los libros. Dios y Cristo Jesús empiezan a investigar. ¿Para qué? No es de que ellos no sepan qué es lo que contienen esos libros. No es de que ellos no sepan quién se salva y quién se pierde. Ellos lo saben de antemano. Pero este es un paso simbólico para nuestra vida, o sea, para nosotros. Que cuando se inicia esto es porque Cristo Jesús está a las puertas. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 nos habla que primero el juicio es por los vivos y después por los muertos. Y aquí es donde muchas personas dicen, hermano Tadeo, usted nos está enseñando que el juicio empieza por los muertos y después con los vivos. Mas sin embargo, Timoteo, 2 de Timoteo 4:1 nos dice que el juicio se iniciará por los vivos y después por los muertos. Explíquenos, miren, dice el 2 de Timoteo 4:1, dice la palabra del Señor: quiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesús, el Cristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Y claramente hay otro versículo que lo apoya, que está en 1 de Pedro 4:5 y dice, 1 de Pedro, por ellos darán cuenta los que están preparados para juzgar a los vivos y a los muertos. Y es cuando realmente dicen, hermano Tadeo, ahí nos enseña que el juicio primero se hará por los vivos y después por los muertos. ¿Cómo es? Ustedes nos pueden explicar a nosotros de que el juicio es primero por los muertos y después por los vivos. Miren, aquí hay un punto esencial, y el punto esencial es este, que nosotros cuando escudriñamos las escrituras no nomás es tomar los puntos que más resaltan y ya de ahí tomarnos para nosotros poder hacer una doctrina. No se puede hacer esto. Todo lleva sus pasos. Dios es un Dios de orden, no es un Dios de confusión. Miren, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, escuchen lo que les voy a decir. Dice que esto se realizará cuando, en la manifestación de su reino. ¿Cuándo es la manifestación de su reino? Esto, de los vivos y los muertos. Cuando Cristo Jesús aparezca en las nubes del cielo. Entonces los vivos ya sabrán su destino y los muertos también sabrán su destino. ¿Cuándo? En la manifestación del reino del Señor. Cuando ya lo veamos en las nubes, ya los vivos sabrán su destino y los muertos sabrán su destino. Pero para que los vivos y los muertos sepan su destino, ¿qué creen que tiene que suceder? Un juicio previo antes de la segunda venida de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Cuando nuestro amado Señor Cristo Jesús, nosotros
presenciemos y lo miremos en las nubes del cielo, es porque ya se realizó un juicio investigador. Dios y nuestro amado Señor Cristo Jesús estuvieron investigando los libros y cada libro le pertenece a uno. Uno de esos libros tiene mi nombre, hermano Tadeo, ahí está. Y cuando si yo muero, y el juicio viene por los muertos, si yo muero, así es que yo no entraré físicamente a la presencia de Dios, sino lo que entrará viene siendo el libro mío, el que tiene mi nombre. Entrará ante la presencia de Dios y Dios lo empezará a investigar. Si Cristo Jesús está pronto a venir y si yo no he muerto, el juicio de los vivos, los libros entrarán ante la presencia de Dios, de los vivos, y Dios empezará a investigar a las personas que esperarán al Señor en vida. ¿Y eso dónde lo enseñan las Escrituras, hermano Tadeo? Miren, mis amados hermanos, escudriñemos las Escrituras. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, dice la palabra del Señor. Dice Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen. ¿Quién son los que duermen? O sea, los muertos. Son los que están dormidos en el sepulcro o en la tumba. Dice que nosotros no ignoremos de las personas que están descansando en el panteón, para que no te entristezcas de que tu mamá falleció, de que tu tía falleció, tu padre, etcétera, 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 para que no venga la tristeza a tu vida como los que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que no conocen o los que rechazaron a Dios son los que no tienen esperanza de salvación. ¿Por qué? Porque no han creído en nuestro Señor Jesucristo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, vemos, sí creemos. Pero si no crees, no tienes esperanza. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, o sea, los muertos en Cristo, los que durmieron en Él, los que murieron esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. A ver, ¿cómo es esto en palabra del Señor? Sí, haz de cuenta que yo tengo una junta y yo voy a enviar un representante mío. Yo no me voy a poder presentar en esa junta porque yo tengo otras cosas que hacer. Entonces le digo yo a la persona que va a ir como mi representante, le voy a decir: diles en esa junta que digo yo esto. Ahí va el que va representándome. Y el que va representándome dice el hermano Tadeo, él no está presente, pero él dejó un comunicado. En el nombre de él dice, y él dijo esto y esto y esto y esto y esto, reafirmando que yo lo dije por mi propia boca. Igualmente es lo que dice Pablo. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Quiere decir que el Señor directamente lo está diciendo por medio de Pablo. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor y no precederemos a los que durmieron. Los durmieron son los muertos. Quiere decir que las personas que estarán vivas y que presenciarán en vida la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice: por lo cual os decimos en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de nuestro Señor, no moriremos. Hay muchas personas que piensan que nosotros tenemos que morir para poder estar en el cielo, pero esa es una vil mentira. Así es que dice que las personas que estarán vivas para presenciar la segunda de nuestro Señor Jesucristo no van a morir. No morirán. No procederemos a los que durmieron y también no llevarán la ventaja. No precederemos a los que durmieron, sino no llevarán tampoco la ventaja. Versículo 16. Porque el Señor mismo, aquí viene la venida de nuestro Señor Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo.
Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué los muertos en Cristo resucitarán primero? Esa es la gran pregunta. ¿Saben por qué los muertos en Cristo resucitarán primero? Porque ellos fueron juzgados primero que nosotros. Igualmente, la naturaleza nos enseña que cuando Dios creó los días, no creó primero la mañana y después la tarde o la noche, sino Dios creó la tarde con su noche y después la mañana con su atardecer. De igual manera, primero es los muertos. Igualmente la recompensa será primero para los muertos. Aquí dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que no murieron, dice, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Quiere decir que primero será efectuada la resurrección de los muertos suben. Y cuando van subiendo, de la misma manera nosotros subimos enseguida de ellos. O podría ser casi en el mismo tiempo. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos con los otros con estas palabras. Vemos claramente, mis amados hermanos, hemos estado hablando acerca de un juicio y yo les hablé de un juicio investigador. ¿Cómo es que se está realizando este juicio investigador entre Dios Padre y Cristo Jesús? Miren, en el libro de Hebreos hay muchos simbolismos, muchos símbolos que nosotros podemos tomar y respetando cada uno de ellos para nosotros analizar cómo Dios y Cristo Jesús están realizando el juicio investigador. Concerniente a los muertos, escuchen claramente, concerniente a los muertos se cerró el libro y a ese libro no se le escribe y no se le quita. Así la persona que murió se le cerró el libro y así efectivamente será llevada ante la presencia de Dios. Pero concerniente a los vivos, es muy diferente el juicio que con los muertos. ¿Por qué? Porque los vivos tenemos una gran ventaja. Podemos cambiar la historia de nuestra vida. Si nosotros aún estamos vivos, podemos cambiar nuestro destino. Si yo llevaba mi destino hacia la muerte, yo lo puedo cambiar. Esa es cuestión de decisión. Veamos a Dios Padre. Abre el libro del hermano Tadeo y el hermano Tadeo está vivo. Veamos primero, si el hermano Tadeo está muerto, abre el libro del hermano Tadeo y tal como cuando él descendió a la tumba, así lo va a leer. No se le añadió y no se le quitó. Ahora, si el hermano Tadeo está vivo, Dios Padre abre el libro, el registro del hermano Tadeo, y el hermano Tadeo está vivo. Y si yo me arrepentí, Cristo Jesús es mi abogado. Y le dice a Dios Padre, Él se ha arrepentido del pecado que ha cometido. Escuchen claramente primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice el apóstol Juan, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no sigan pecando. Y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el cual es el pago por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todo el mundo. Aquí habla la palabra propiciación. La propiciación es el pago. Cada vez que la persona comete un pecado, tiene que pagar. ¿Y saben cuál es el pago del pecado? La muerte. Así es que Cristo Jesús es el pago. Si nosotros cometimos pecado en nuestra vida pasada o lo seguimos cometiendo en nuestra vida, tenemos que ir a Cristo Jesús porque Él es justo en perdonar nuestros pecados
Él es misericordioso. Así es que si yo aún estoy en vida, claramente los muertos no escuchan, no saben, solamente están en las tumbas y no están en el cielo como mucha gente lo cree. Así es que si nosotros estamos vivos, si nosotros cometimos demasiados pecados, tenemos que ir a Cristo. Porque Cristo, mientras el Padre, si abre mi registro en el cielo, Cristo Jesús es nuestro abogado y dice, Señor, yo morí por él, y él enseña las llagas. Hay un libro muy interesante que se llama El conflicto de los siglos. Y hay una porción en el capítulo 29 que desde ayer estuvimos analizando. Así es que leeré una porción de este libro. Dice, Jesús aparecerá como el abogado de ellos. ¿De quién? De nosotros. Para interceder a favor ante Dios. Pero ese es mientras estés en vida. Cuando estás en muerto o cuando ya moriste, Cristo Jesús aparecerá como tu abogado si te arrepentiste y caíste a la tumba. Pero si tú no te arrepentiste y caíste a la tumba, no tienes abogado. Hay pecado, no tienes abogado, nadie pagó. Así es que el día del juicio final, Dios te resucitará para matarte de nuevo. Eso es lo terrible. Ahora dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a saber, Jesucristo el justo. Porque no entró Cristo en el lugar santo hecho de mano, que sino de esta creación, sino es una que está en el cielo, que es una mera representación del verdadero santuario o tabernáculo que está en el cielo, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros, por lo cual también puede salvar hasta lo mucho sumo, dice sumo, hasta lo mucho, a los que se acercan a Dios por medio de Él, no por medio de un hombre. Solamente podemos acercarnos a Dios Padre por medio de Él, de Cristo Jesús. No por medio del Papa, no por medio de cardenales, obispos, no por medio de ellos, no por medio del hermano Tadeo, no. Sino solamente por medio de Cristo Jesús. No por medio de María, no por medio de Pedro, Juan, Santiago, Pablo, no por medio de Él nos acercamos a Dios Padre. Nadie puede ir al Padre si no es por mí, dijo Cristo Jesús. Solamente por Cristo Jesús nosotros nos acercamos a Dios Padre, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 9:24 y 7:25. A medida que los libros de las memorias se iban abriendo en el juicio, la vida de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinados directamente por Él. Empezará claramente por los que ya ahorita están muertos. ¿Cómo lo sabe? Empezará con los que vivieron, las primeras personas que vivieron, o sea, Adán y toda la descendencia de Adán, toda esa generación, y después generación que sigue, que ya no viven, están en la tumba, esperando claramente la venida de nuestro Señor Jesucristo para ser resucitados. Por ellos empezará el juicio, empezando con los que vivieron, los primeros en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación. Aquí viene, de cada generación sucesiva. Desde Adán, ¿hasta dónde? Hasta nosotros. Y termina con los vivos. Con las personas que no van a morir, que van a ver la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto es tan importante y tan esencial que nosotros lo sepamos, mis amados hermanos. Juan 11:25-26 dice nuestro amado Señor Jesucristo: yo soy la resurrección, la verdad y la vida. El que cree en mí, no dice el que cree en María o que cree en Pablo, el que cree en el Papa Francisco, no, dice el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Dios los bendiga, mis amados hermanos, que el Señor esté con cada uno de ustedes. De donde quiera que nos estén mirando, esperemos que haya quedado un poquito de conocimiento bíblico en nuestros corazones para que nosotros podamos reflexionar
y saber que Cristo Jesús está a las puertas.